Celebramos hoy la solemnidad de la Sagrada Familia. De entrada podemos decir que nadie vive solo. Nadie vive solo porque pertenecemos primero a la gran familia de los humanos. Por supuesto que estamos interconectados y cada uno en lo que le toca participa en la vida de los demás. En segundo lugar, la Iglesia. Somos la familia de los creyentes. Somos la familia de Dios. Tenemos a Jesús como nuestro hermano mayor, al Padre Eterno y a María como nuestra madre, y todos somos hermanos. Tercer lugar, la comunidad celebrativa, la familia que celebra. Ustedes y yo, por ejemplo, formamos la familia parroquial de Vargas. Y luego tu familia, mi familia, que puede que no sea la familia de nuestros sueños. ¿Qué importa? ¿Qué importa que no sea la de nuestros sueños? Pero definitivamente es la familia. Uno puede decir yo soñé una familia con estas y estas características. No es la de tus sueños, es la tuya, la real, con la que caminas codo a codo constantemente, con los que peleas, con los que haces fiestas, con los que te pones de acuerdo y otras veces con los que no estás de acuerdo, pero finalmente es tu familia. Y cada miembro se encarga de convertirse en tu maestro. Y puede que la persona que más dificultad te dé en la familia sea tu mejor maestra, porque te está enseñando a ser paciente, te está enseñando a ser amoroso o amorosa incondicionalmente, te está enseñando a perdonar. Cada miembro de la familia se convierte en maestro para los suyos. Y tú que eres miembro de tu familia, te conviertes en un maestro o una maestra para los tuyos. Queridos hermanos, la familia es una bendición y es querida por Dios. Y ahora quisiera comentar las amenazas que tiene la familia. La primera amenaza, una amenaza muy grande, que tu familia no sea tu prioridad. Cuando tu familia ya no es tu prioridad, déjame decirte que tu familia está amenazada, porque tu familia no puede ser un elemento secundario en tu vida. Tu familia es tu prioridad. Significa que tus hijos son prioridad, que tu matrimonio es prioridad, que tus padres son prioridad, que tus hermanos también. Ojalá que a tu familia siempre le des el primer lugar, el primer puesto. Segundo, la familia puede ser amenaza de la familia. ¿Quién creyera? Puede que la peor amenaza de tu familia sea tu familia, es decir, los miembros de ella. ¿Por qué? Porque no somos capaces de crear un ambiente saludable para que ella exista. Y cuando en tu casa no se genera un ambiente saludable para que tu familia esté bien, el mismo ambiente familiar comienza a ser amenaza de tu familia. Por eso si hay algo que debemos cuidar es el ambiente de la casa. Cuando el ambiente no es lo suficientemente sano, es probable que tu esposo no quiera llegar, por ejemplo. Es probable que tu esposa se quiera tardar con sus amigas. Es probable que tus hijos se quieran quedar en la esquina. Es probable que entre hermanos no haya apoyo ni cooperación. Por eso, hermanos, si hay algo que debemos cuidar en lo que concierne el tema de la familia, es el ambiente del hogar. Ahora bien, nos podemos hacer una pregunta. ¿Cómo es el ambiente de mi casa? ¿Qué tan saludable? ¿Qué tan sano? ¿Qué tan hermoso? ¿Qué tan tranquilo? ¿Qué tan pacífico? ¿Qué tan amoroso? ¿Qué tan equilibrado? ¿Qué tan cordial es el ambiente de mi casa para que la familia no se sienta amenazada? Tercero, amenaza a la familia la ausencia de Dios, la ausencia del amor. La ausencia de Dios mata a la familia. Por eso es imposible una familia saludable, es imposible una familia sabia, es imposible una familia santa sin la presencia permanente del Señor. Y tiene que ser una presencia consciente, que los papás sean conscientes de la importancia de Dios que concede la sabiduría para acompañar y educar a los hijos. Que los hijos sean conscientes de la necesidad de la presencia de Dios y que hace posible el sano desarrollo de ellos mismos. La ausencia de Dios amenaza radicalmente a la familia. Cuarto, el concepto distorsionado del amor amenaza a la familia.
Está claro que amar no es simple atracción, no es gusto por el otro ni siquiera. Que amar no es una emoción o una sensación, es una decisión. Y que muchas veces cuesta la vida entera y duele el alma cuando se está amando. Algunos creen que se equivocaron en la decisión de formar una familia. Cuando vienen las dificultades en una relación de matrimonio o en una familia, no significa que esa familia sea inviable. No significa que esa familia sea fallida por ningún motivo. Significa que están pasando por una prueba, pero que después de la prueba la familia estará más madura, la relación estará más madura y seguiremos avanzando. Recuerden que siempre hay un examen final para ser promovido al grado siguiente. Y las pruebas en familias son como esos exámenes finales que nos promueven al paso siguiente. Se necesita la prueba. Y eso no significa que no haya amor, porque el amor duele y duele en el alma. Y porque amar es una decisión y cuesta la vida entera. Cuidado con distorsionar el concepto del amor. Y el día que pienses que porque ya el otro no te gusta, que porque ya no hay atracción y se acabó el amor, estás en serios problemas, porque no has entendido todavía qué significa amar. En quinto lugar, ¿qué pone en riesgo la familia? Los extremos a la hora de educar los hijos. Es una amenaza. ¿De qué se trata? ¿De sobreprotegerlos o de abandonarlos? Y ya sabemos que los extremos no son buenos. Y enseña Aristóteles que la virtud está en el punto medio. Así lo enseña Aristóteles. A veces se pone en riesgo la familia porque hay padres sobreprotectores y sobreprotegiendo meten a sus hijos en una burbuja. Metiéndolos en una burbuja, los vuelven incapaces de adquirir las defensas necesarias para solucionar sus propios problemas que hay que resolver en la vida. Tan grave sobreproteger, tan grave abandonar. Ojalá que en familia ni sobreprotejamos ni abandonemos. Se necesita el equilibrio que es nada más y nada menos que acompañamiento en libertad. Yo acompaño a mis hijos, yo educo a mis hijos, yo direcciono a mis hijos, yo corrijo a mis hijos, yo permito que mis hijos se equivoquen, yo les enseño a mis hijos a solucionar sus propios problemas. No los dejo tirados, pero tampoco los sobreprotejo. Sobreproteger o abandonar, que son dos extremos, se convierten en amenazas serias para la familia. Sexta amenaza, la sociedad de consumo. Uno puede educar un hijo consumidor o un hijo pensador. Cada uno decide qué clase de hijo está educando, un consumidor o un pensador. Por eso no sé cuántos libros hay en casa y no sé cuántos juguetes y artefactos estúpidos y innecesarios tengas acumulados en el hogar. Es curioso, a veces tenemos un mundo de cosas innecesarias y no hay un solo libro para leer. Por supuesto que el sistema en el que vivimos le interesa sobremanera que consumamos y que pensemos poco, pero no así con los cristianos, no así con los creyentes. Los creyentes somos capaces de discernir y de identificar que no es el que más consuma, pero sí es el que más piense. Por eso, la mayor inversión que puedes hacer en la vida de tus hijos se llama educación. Cuidado con la sociedad de consumo que ataca frontalmente la bondad y los valores de la familia. Punto 7. La tecnología. También se puede convertir en una amenaza para la familia. Pero tengamos claro esto. La tecnología no es ni buena ni mala. Es tecnología y punto. La inteligencia artificial no es ni buena ni mala. Es inteligencia artificial y punto. Pero el manejo de ella depende de los padres de la familia. Depende de nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque no es el hombre al servicio de la tecnología, sino la tecnología al servicio del hombre. Y cuando pasa lo contrario, nos volvemos adictos y un tanto estúpidos y perdemos el norte humanista
que ese no se puede perder por ninguna razón. Nunca será más interesante que yo me reúna a sentirte y a olerte, a escucharte y a experimentar tus sensaciones que simplemente a través de un mensaje de texto. Nunca será más importante un mensaje de texto que un encuentro personal con el otro. Hermanos, quisiera terminar esta reflexión de este domingo con 10 ironías que tienen que ver con la familia. Primera ironía. Hoy tenemos más libertad para amar y sin embargo nos queremos menos. Segunda ironía. Hoy tenemos más posibilidades materiales y sin embargo somos más pobres espiritualmente. Tercera ironía. Hoy tenemos mayores diversiones y entretenimientos y sin embargo disfrutamos menos. Cuarta ironía. Hoy le ponemos más cuidado a la estética y terminamos descuidando la ética. Quinta ironía. Hoy con más fuerza el hombre grita libertad y sin embargo construye más prisiones y es más esclavo. Sexta ironía. Hoy con más fuerza exigimos los derechos y olvidamos los deberes. Séptima ironía. Hoy hay más comodidades en tu casa y en mi casa y sin embargo mayor malestar en la familia. Octava ironía. Hoy hay más medios tecnológicos para comunicarnos y sin embargo nos entendemos menos. Novena ironía. Hoy consumimos más y sin embargo somos más insatisfechos. Décima ironía. Hoy pregonamos por todas partes ser más felices y sin embargo hacemos cosas para ser más tristes. Últimamente en su predicación nos habló también el párroco esta otra ironía. Hoy vivimos en medio de una cultura contradictoria. Tiene miedo a la muerte, pero no ama la vida. Hermanos, tenga la absoluta certeza que Dios ama a tu familia, pero tenga también la absoluta certeza que usted es responsable y el constructor de una familia mejor.